¿Cómo están? Buenos días a todos. Buenos días y bendiciones. Hoy un hermoso domingo, Todavía estamos en la primavera. Faltan un par de semanas para el verano. Y es un hermoso domingo. Hoy es 8 de diciembre de 2024. Aquí estamos en Villa Mercedes, San Luis, en el mes de la Navidad y preparándonos para la Navidad. Preparándonos para la Navidad. Porque hay que prepararse para la Navidad. Pero quiero decirles una cosa. ¿Saben para quién fue la Navidad o es la Navidad? ¿Para quién? ¿Para quién? Sí, para el Señor Jesús. Sí, el Señor Jesús es precisamente la Navidad. Y para nosotros. Muy bien. No sé qué hago acá yo si los chicos ya están dando el mensaje. Tendrían que venir los chicos a dar el mensaje. Pero, renovación. Extraordinario, interesante que la Navidad ha sido trazada y hecha para nosotros. ¿Desde cuándo se planeó la Navidad? Interesante. Qué interesante. ¿Desde cuándo? Desde antes que Jesús naciera. Ya tenía todo planeado. ¿Quién tenía todo planeado? Dios. Bueno, pasen muy buenos días, hermano. Ha sido un placer estar con ustedes. Ya me fui. Ya está el mensaje de la Navidad dado. Bueno, decía, no sé, esto no está grabado. En algunos países, en Estados Unidos, por ejemplo, el símbolo de la Navidad es Santa Claus, a quien nosotros llamamos Papá Noel. Papá Noel significa Papá Navidad o el Papá de la Navidad. Es un personaje que surgió viene de un personaje que surgió hace unos cuantos siglos atrás en el norte de Europa. Un tal Nicolás, que la gente lo identificaba con San Nicolás, que daba regalos durante la Navidad y así. Eso se fue popularizando. Eso se fue popularizando hasta que en muchos países es el símbolo de la Navidad es Santa Claus o Papá Noel, que no tiene nada que ver con la Navidad. Es decir, después viene, de la misma manera que nosotros podemos decir, bueno, el símbolo de la Navidad es ¿qué? Para nosotros, el pan dulce. Bueno, sí, en general, antes se comía pan dulce durante la Navidad solamente. Que yo sepa, no existía el pan dulce durante todo el año. Hoy en día lo podemos comprar durante todo el año. Pues son cuestiones, son costumbres. Pero no es que el pan dulce representa la Navidad. Hay una cosa muy interesante porque Dios cuando traza sus planes, los traza desde la eternidad, cosa que nosotros no entendemos. Ese Dios eterno traza sus planes desde la eternidad. De tal manera que, fíjense, un profeta, el profeta Isaías, es el gran profeta de la Navidad. Es el hombre que anuncia de una manera extraordinaria 700 siglos antes lo que significaba la Navidad. Y una de las cosas, habla de el nacimiento y reinado del Mesías, del que iba a venir para redimir, para rescatar al pueblo. Cosa que los judíos a través de la historia tenían presente. En algunos casos estaba presente y en otros casos se había desdibujado la cuestión del advenimiento del Mesías, el rey, el niño que nacería. Y dice otro profeta, el profeta Miqueas, que en Belén, ¿y qué era Belén? Era una aldea minúscula, muy chiquita allí enjugada, bastante cerca de Jerusalén. Pero resulta que ahí había nacido el rey David. Entonces dice, ahí va a nacer el Mesías. Eso se sabía. ¿Quién era y cuándo vendría? No se sabía. Escuche, quiero hablarle acerca de la eternidad y el tiempo de Dios. Nunca, el domingo pasado hablé de cuando Dios te sale al encuentro. Nunca vas a saber cuando Dios te sale al encuentro. Pero cuando Dios te sale al encuentro es tu oportunidad. Esa es tu oportunidad. Cuando el Espíritu te habla, cuando Dios te sale al encuentro.
como le pasó a ese hombre que volvía de Jerusalén a su tierra. Y le salió al encuentro un hijo de Dios, Felipe. Y ese fue el momento para aquel etíope. Dios sale al encuentro. Y el profeta Isaías, que presagia muchas calamidades para el pueblo, presagia que el pueblo va a ser invadido y van a ser llevados, y, en fin, muchas cosas, porque son las cosas que Dios tenía preparado para él. Y Dios había preparado para el pueblo. ¿Qué había preparado Dios para el pueblo? Había preparado castigo a través de invasores extranjeros. Interesante. Usted dice, ¿cómo puede Dios preparar eso? Es que el pueblo, mis queridos, le había dado la espalda a Dios. Cuando se le da la espalda a Dios, podés esperar cualquier cosa. Cualquier cosa. Y dice el profeta, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, como en el día, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron por primera vez la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí. Al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Hay que interpretarlo a Isaías, porque Isaías está diciendo lo siguiente. Primero, ahí hay una gran oscuridad, hay una gran oscuridad. Pero no durará para siempre. Ya hay un antecedente, como cuando llegaron a la tierra a la tierra prometida, de allá del otro lado del Jordán, que empezaron a alejarse de Dios, empezaron a alejarse de Dios. Y Dios quiere acercarse a nosotros, siempre es así. Pero nosotros no siempre nos queremos acercar a Dios. Y porque tenemos problemas, tenemos dificultades, tanto más para acercarte a Dios. Y estoy pasando por un buen momento, tanto más para acercarte a Dios. Cualquier ocasión es buena para acercarnos a Dios. Sin embargo, el pueblo se había alejado de Dios. Y dice Isaías, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, y los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. El pueblo que andaba, dice el profeta, en tiempo pasado, pero se refiere al tiempo presente y se refiere al tiempo futuro. Ese es el lenguaje que tenemos que entender, el lenguaje bíblico. El lenguaje bíblico es temporal por un lado, pero es eterno por otro lado. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. ¿Qué representa la tiniebla? Andar perdido, andar metido en cosas que no son trascendentes, que no hacen verdaderamente a la vida. Estuve escuchando el testimonio de un futbolista. Se está haciendo muy famoso actualmente. Salió campeón con Racing, un muchacho evangélico. Tremendo testimonio. Porque él dice, él ahora es famoso y seguramente lo van a querer vender a algún club europeo, pero su fortaleza, su fundamento está en Cristo Jesús. Y él da testimonio de eso. Extraordinario. El pueblo que andaba en tiniebla vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. La tiniebla, es decir, no sabes. La característica de la tiniebla o de la oscuridad es que no sabes en qué tropezás. Sí, tropezás, estoy de tropiezo, entonces me va mal y parece que no tengo suerte. No, estás en tiniebla, ni siquiera sabes en qué tropezás. Te hace falta luz para ver, no tengo que ir por acá, tengo que ir por acá. No tengo que hacer. Esa es la luz de Dios. Interesante. Luz resplandeció sobre ellos. Y después ese precioso versículo 3 de Isaías capítulo 9, que dice, multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Se alegrarán como se alegran en la siega. ¿Y por qué se alegraban en la siega?
en la cosecha, porque podían cosechar. No siempre podían cosechar. Algunas veces sembraban y la sequía les quemaba todo. O otras veces sembraba y cuando estaba espigado ya venía una plaga de langosta y se quedaban sin nada y pasaban hambre. Era terrible eso en aquel tiempo. Pero cuando llegaba el tiempo de la siega era un jolgorio. Ahí llenaban los graneros de granos. Y tenía el alimento para todo el año. Entonces era una gran alegría. Esta dice va a ser una ocasión de gran alegría, de gran alegría. Interesante porque este anuncio de alegría por causa de ese niño que va a nacer se va a dar después, muchos siglos después, y lo van a dar los ángeles, nada menos. Un mensaje de alegría. La canción que nosotros cantamos, Al Mundo Paz, en inglés dice, alegría al mundo, porque es una canción que está traducida del inglés, viejo himno evangélico. La canción dice, alegría al mundo, ha nacido el rey. Es el mensaje del profeta, es el mensaje de la Navidad. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Otra causa de alegría era cuando vencían al enemigo y podían tomar botín. Porque ellos sabían lo que eran ser vencidos por el enemigo y el enemigo se les llevaba todo, los dejaba sin nada. Pero cuando era al revés, cuando triunfaban sobre el enemigo y podían repartir el botín, era un momento de alegría. Vos repartían esto y esto y esto y esto. Era dura la vida. No podemos interpretar en esas cosas a la luz de nuestra experiencia actual. Porque nuestra experiencia en nuestro mundo actual es muy diferente en muchas cosas a lo que era aquel entonces. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. Y acá viene el versículo 6, tan famoso, tan extraordinario. Está anunciando paz, todas esas cosas serán pasto del fuego. Eso no habrá más. Porque un niño nos es nacido. Fíjense la gramática del asunto. Ha nacido un niño, dice el profeta. ¿Cómo ha nacido? ¿Dónde está? No, ya está en el plan de Dios, ya está en el plan eterno de Dios. Y el profeta lo ve, lo preanuncia, esa es la palabra profética. El profeta ve cosas y Dios le hace ver algunas cosas que el común de la gente no las puede ver, no las discierne, no se da cuenta, pero al profeta le es revelado. Esa es la característica del profeta. Un niño nos es nacido. Un hijo nos es dado y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Pero se trata de un niño. Ha nacido, no iban a ser 7 siglos después. Esta es la gran profecía sobre el nacimiento de Jesús. Este capítulo 9 de Isaías. Un niño nos es nacido. Una cosa interesante. Lo que significan los niños en la Biblia. Los niños son una palabra de esperanza de Dios para la humanidad. Lo siguen siendo hasta hoy. Pero siempre se representa así. Cuando se habla de Moisés se habla de un niño. En el tiempo de Jesús se anuncia el nacimiento de un niño que no es Jesús, antes que él. Un niño que se llamaría Juan, hijo de un sacerdote. Y ese niño va a ser tremendo hombre de Dios, va a ser un hombre enviado por Dios, lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Ese niño nosotros lo conocemos como Juan el Bautista. Pero se habla del niño y se habla del nacimiento del niño. Y ese niño iba a nacer de una mujer estéril y de 2 viejos, 2 personas ancianas. Pero ahí está la promesa de Dios. Pero este niño del que está hablando Isaías no se refiere a Juan, se refiere a Jesús, el Hijo de Dios. Porque fíjense lo que dice Isaías. Se llamará su nombre admirable consejero. Se llamará su nombre Dios fuerte, como un niño.
le van a decir Dios fuerte. Eso era una cosa extraordinaria. Ni aun los judíos de la época de Jesús entendían lo que esto significaba. Pero Dios nos lo da a revelar a nosotros. Ese niño que nace en Belén es Dios hecho hombre, poderoso. Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre, desde el trono de David, porque Dios le había hecho una promesa al rey David. Ese pacto de Dios con David es fundamental en la historia de la redención, porque Dios le dice a David, al rey David, le dice, no, pero yo me voy a proveer de un descendiente tuyo. Esto es una cosa interesante, porque tanto María como José, que fue el padre que crió a Jesús, los dos eran descendientes de David. Pero el niño es hijo de Dios y concebido por obra del Espíritu Santo, como le dijo el ángel a María cuando le anunció que estaba embarazada. Una muchacha muy joven, muy jovencita, que no se había casado todavía, pero estaba comprometida con un varón. Dice, no, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios, porque tú concebirás del Espíritu Santo. Así es. Pero ya desde tiempos remotos, tal vez desde la eternidad, está concebido este asunto de la Navidad, del nacimiento de un niño, hijo de Dios, que viene al mundo. Como Él dijo, yo he venido al mundo a salvar a los pecadores. Yo he venido al mundo a redimir, yo he venido al mundo a dar paz, yo he venido al mundo a abrir los ojos, yo he venido al mundo a cortar las cadenas de opresión, yo he venido al mundo a sanar, yo he venido al mundo a redimir a la gente, yo he venido al mundo por la gente. La Navidad ha sido hecha por nosotros. La Navidad no está hecha para la iglesia, no está hecha para no sé qué, para el Papa, o no está hecha para el apóstol no sé cuánto, no. La Navidad está hecha para la gente de la tierra, para el hombre, para la mujer, para los ancianos, para los niños. Tiene más trascendencia todavía la Navidad, porque es la redención de Dios que abarca la creación. Cristo viene a redimir la creación. Esto es muy fuerte. Pero vamos a ponerlo en un contexto más sencillo, más doméstico. ¿Y para vos qué representa la Navidad? Es una linda ocasión para juntarme con la familia. Sí, señor. Es una buena ocasión para juntarme con la familia. Algunos dicen, bueno, en Navidad nos juntamos la familia y después en Año Nuevo nos juntamos no sé con quién, porque después la Navidad está muy cerquita del Año Nuevo. El Año Nuevo es una cuestión de calendario. El Año Nuevo es una cuestión de calendario. Pero Navidad es plan de Dios, es plan eterno de Dios. ¿Para quién? Para mí, para vos, para todos nosotros. Plan de Dios. Extraordinario, ¿no? El profeta, ¿cómo ve esto? ¿Cómo Dios le dice que hable de este asunto? Y la gente leía y no entendía. Y muchos hoy leen y no entienden. Yo desde chico, en mi casa se celebró la Navidad, ¿no? Mis padres no iban a la iglesia evangélica, nada, ni a la iglesia católica tampoco. Pero la Navidad se celebró siempre, al estilo común. Y mucha gente se bajoneaba en la Navidad. Hoy en día mucha gente se bajonea en la Navidad. Lo mismo que el año. Ponele que el año nuevo, y porque pasa un año, que se nos ponemos más viejos. Esa es una perspectiva errada. El creyente no tiene que tener esa perspectiva de calendario. El creyente tiene que tener una perspectiva de fe, no de calendario. Calendario es útil, obviamente, para muchas cosas. Pero no para guiar nuestra vida
por efecto del calendario. Pero Navidad, ¿por qué? ¿Por qué la Navidad entristece mucho a la gente? Bueno, la Navidad a veces obliga a pensar en ciertas cosas. Y hay algunas cuestiones que no están resueltas y eso duele, entonces mejor no pensar, mejor que pase rápido todo esto para no pensar, para no tener, en fin, el escapismo. Pero ahí está, la Navidad. Muchos dicen, bueno, pero no es la fecha, esa no es la fecha, porque el calendario juliano y porque esto, por esto, otro, por esto, sí, no importa, la fecha sea. Pero eso no es lo trascendente, la fecha, porque volvemos a enfatizar en el calendario. El hecho cierto es que un día nace el niño. Y nace en Belén. Ellos no vivían en Belén porque estaba profetizado que ese niño nacería en Belén, una ciudad al sur de la Palestina. Pero resulta que José y María vivían en Nazaret, al norte de Palestina. ¿Debería haber nacido el niño en Nazaret, donde se crió? Pero Dios mueve los hilos. Y en ese tiempo hubo un edicto del César, del emperador romano. Y toda Palestina estaba bajo el dominio del emperador romano. Y el emperador romano dice, vamos a hacer un censo. Y ordenó hacer un censo en todo el imperio. ¿Y cómo se hacía el censo? Las personas tenían que ir al hogar de su familia de origen, a la ciudad de su familia de origen, y ahí iban a ser anotadas y empadronadas. Esa era la manera de juntarlos. Y resulta que tanto José como María eran descendientes del rey David, y el rey David había nacido en Belén. Así que ellos tuvieron que ir, María embarazada, ya pronta a dar luz, hasta Belén. ¿Para qué? Para que se cumpliera lo predicho por los profetas que el niño nacería en Belén, porque la palabra de Dios se cumple. Nosotros la podemos obviar. Mucha gente no, a mí no me interesa. No importa si te interesa o no te interesa, la palabra de Dios se cumple. Y allí nació un niño en Belén. Si en un pesebre, porque llegó tanta gente a Belén, eran tantos los descendientes del rey David, que ya se colmó la capacidad hotelera, digamos. No había hotel, no existían los hoteles, pero eran los mesones, lugares donde se alojaba la gente. Y le acomodaron a María y a José, María ya pronta a dar luz, le acomodaron un lugar en un establo, en un pesebre. Se representa al niño y el burro y a la vaca y a la oveja, pero seguramente habían sacado los animales y habían alojado gente, más gente seguro. Lo cierto es que ahí nació el niño, en una noche. Y una cosa interesante porque ¿quiénes se enteraron del nacimiento del niño? Del Eterno, del Hijo de Dios. Unos pocos trabajadores del campo. En principio, unos pocos trabajadores del campo. Unos pocos pastores que tenían la costumbre de resguardar el rebaño durante la noche. Eso se llaman las vigilias, primeras vigilias, segunda vigilia. Hacían turnos. Y ahí hacían un fueguito que estaba frío, teniendo las ovejas ahí, viendo que no se acercara algún lobo o algún animal. Ahí estaban, en esa noche de Belén. Y de repente se les aparece un ángel, después una multitud de ángeles del cielo, los tipos quedaron espantados. No teman, dice, no teman, no tengan miedo, tranquilos, tranquilos. Que tengo una gran noticia para ustedes, una noticia de gran alegría. Fíjense cómo dice el ángel, ha nacido hoy en la ciudad de David, en Belén, todo el mundo sabía que Belén era la ciudad de David, para ustedes un Salvador. ¿Para quién es la Navidad? Para nosotros.
La Navidad no está hecha para los comerciantes, aunque muchos comerciantes venden muy bien en Navidad. No, la Navidad está hecha para nosotros. Para ustedes ha nacido en la ciudad de David un Salvador. Y esto les va a servir de señal. Esta es la guía. Lleguen hasta Belén y van a encontrar en un establo un niño recién nacido. Ese es. Y allá fueron los pastores. Y vamos a ver qué pasa. Pero otra historia muy interesante que tiene que ver con el plan eterno de Dios. Unos astrólogos del Oriente, probablemente en las regiones bueno, sale la raza de esta gente, que tenían mucha afición por la astronomía y estudiaban las estrellas, y la verdad que sabían mucho de las estrellas. Y eran gente que buscaba a Dios, a quienes nosotros conocemos como los magos, o la tradición católica, los reyes magos. No eran reyes, eran astrónomos, no astrónomo, porque el astrónomo es aquel que mide las cosas esto no medían nada, estos eran astrólogos. ¿Qué quiere decir astrólogo? Que estudiaban los astros y sabían de los astros. Pero ellos querían encontrarse con Dios. Entonces les fue revelado que habría una estrella, ellos entendían de estrella, pero una estrella nueva, una estrella particular. Yo siempre pienso que esta estrella, que no era un cometa, sino una supernova. Supernovas son estrellas que aparecen, de pronto aparecen y se ve. Un hombre, un rosarino, astrónomo ¿cómo se llama? No profesional, aficionado. Creo que un hombre que tenía un negocio, bueno, sale un día a probar un telescopio nuevo que compró. Entonces enfoca el cielo, hombre acostumbrado, entendido de eso, y ve una estrella nueva que no había visto nunca antes. No me acuerdo el nombre. Esto sucedió en el año 1990 y pico, por ahí. Acá en Rosario, la Argentina. Y el hombre mira una estrella nueva y dice, pero esta no estaba antes. Y mira de nuevo e informa a observatorios astronómicos con los cuales él está conectado. Y empiezan a verlo y se divulgó la noticia por todo el mundo de la astronomía, en todo el mundo, que lo podía ver. Lo podían ver solamente, obviamente, desde el hemisferio sur, pero Chile, bueno, todo. Y tal vez desde otros lados. Sí, efectivamente era una estrella nueva. Había aparecido lo que llama ahora una supernova. Nueva. En realidad había aparecido más o menos en 1500, 1600 millones de años y recién llegaba la luz después de todo ese tiempo. Tal vez fue una supernova la que vieron que Dios encendió hace 1500 millones de años atrás. Sí, puede ser. Si nuestro Dios es un Dios eterno, ¿por qué nosotros tenemos la mala costumbre de reducirlo a un, qué sé yo, no sé a qué? A algo humano. Sí, Dios se hizo humano, pero para acercarse a nosotros en Cristo Jesús, porque la Navidad ha sido hecha para nosotros. Después esos hombres de Oriente, siguiendo esa estrella, van a llegar finalmente hasta Belén, donde ya está el niño en una casa. Pasaron tal vez unos meses, ya está el niño en una casa y van y lo adoran. Dice, estos no eran judíos, pero estos eran creyentes. Extraordinario, porque es una imagen de que el evangelio y la redención de Dios es para todos los pueblos. Y lo adoran, le entregan sus presentes, oro, incienso y mirra, productos muy caros para la época. Qué extraordinario que ese plan de Dios. Eso es Navidad. Eso es Navidad.
Que nosotros festejamos con el, no sé, con el pan dulce, con el turrón y qué sé yo, y por ahí pirotecnia, que ya no se puede. De chico a mí me gustaba mucho la pirotecnia y eso. Pero eso son cosas. Eso no es la Navidad, ¿qué es? Es el hecho prodigioso de Dios que envía a su Hijo unigénito al mundo para salvar, para que nosotros creamos que Él es. Después ese niño crecería en Nazaret. Y después ese niño sería bautizado por Juan en el Jordán. Y después ese niño comenzaría su ministerio. Y después ese niño sería juzgado en un juicio absolutamente trucho, por decirlo así. Y lo crucificarían. Y después ese niño ascendería a los cielos, pero dejó a los suyos. Pero ese niño nació de la Virgen María. Ese es el hecho de la Navidad. La Navidad ha sido hecha para nosotros, mis queridos, un plan eterno de Dios. Les ha nacido a ustedes, dijo el ángel a los pastores allí en Belén. Para ustedes nació. Y está allí, en Belén, un niño. Y lo van a encontrar en un establo. Extraordinario, ¿no? Ya había nacido el niño. Y ahí llegaron los pastores. Como se representa, viste, el pesebre. El pesebre es esa representación del nacimiento de Cristo. Por eso yo digo que el verdadero símbolo de la Navidad es el pesebre. Es un símbolo. Después podemos adornar como queremos, ¿viste? Nosotros adornamos porque es un motivo de alegría. Yo digo, y lo vengo diciendo hace mucho tiempo, hay que prepararse para celebrar la Navidad. No vayas a celebrar la Navidad así nomás. Encomendate a Dios, decir que Dios te bendiga. A veces suelen suceder cosas muy problemáticas y ríspidas en la Navidad. Prepárate para eso. Hay gente que se junta, por ejemplo, y porque nos juntamos con el tío, nos juntamos con este, y se pelean y qué sé yo, y resulta en lugar de ser una reunión de bendiciones, un desquicio, es un problema. Algunos hermanos me han contado eso, que han pasado, van con su familia, ¿qué tal? Y no la pasamos bien. ¿Por qué? Y porque se pelearon este y este. Pero resulta que dice, este será llamado príncipe de paz. No podemos festejar bien la Navidad sin Jesús, sin tener a Jesús en el corazón. Solamente cuando tenemos a Jesús en el corazón, el príncipe de paz, el Dios, ahí cobra sentido la Navidad. Ahí cobra trascendencia. Esa es la verdadera Navidad. Sí, festejamos como en toda fiesta. Hacemos una linda comida y compartimos, claro. Sí, es una fiesta. Y una fiesta de alegría. Hace unos años atrás yo predicaba esto y una hermana después me dice, gracias pastor por predicar esto. Que la Navidad es una fiesta de alegría. Sí, Señor, y de fe. Así es. Porque yo siempre me he puesto triste para la Navidad. Por muchos motivos, ¿viste? No, hermana. Sí, hay motivos de tristeza, pero la Navidad no es un motivo de tristeza, ni de aflicción. La Navidad es un motivo de gozo, de alegría, dice. Lo dijo el profeta 700 años atrás. Lo dijeron los ángeles a los pastores 700 años después. ¡Qué bendición! Y por eso ponemos luces, y ponemos esto, ponemos... ¿Sabes qué? Armate el pesebre, querido. Yo tengo un pesebre en casa, no te digo que... No, pero es un pesebre ahí. Y lo ponemos siempre. Por ahí alguien dice, sí, claro, sí, que el pesebre... mira que poníamos el pesebre allá, está muy... Viejo pesebre que de hace años, hace más de 30 años que lo tenemos. Quiero retocarlo un poco, en fin, pues no lo vamos a armar, pues sí vamos a poner una hermosa imagen, un paño, un banner grande, grandecito, con la imagen navideña allá adelante. Vamos a poner otra allá en Perú. No sea cuestión de que mucha gente piense que nosotros no festejamos la Navidad. Que alguna gente piensa, oye, ¿ustedes festejan la Navidad? Pero por supuesto.
¿Cómo no? Ya lo creo. Así que este es el mensaje de la Navidad. La Navidad ha sido hecha para nosotros, es un plan de Dios para nosotros. Una de las cosas que tenemos que hacer esta Navidad es decir, bueno, gracias Señor por esa bendición que me das. Gracias. Yo quiero celebrar la Navidad con mi familia en paz, en bendición y sobre todo en agradecimiento, dando gracias y dando gloria a Dios, nuestro Padre Celestial. Bueno, yo quiero también saludar a todos los que van a ver este mensaje más adelante, lo van a ver por las redes, y desearles una feliz Navidad con Jesús. Mis queridos, la Navidad es Cristo Jesús, el Hijo de Dios que vino al mundo, para salvar a los pecadores, dijo. Y el apóstol Pablo dice, sí, para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, el apóstol, ¿viste? Sí, así es. Y quiero desearles una hermosa Navidad con Jesús. Bendiciones de Dios para todos ustedes. Amén. 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 Para él.